Especialista en criminología, buenas tardes. Perfiladora criminal, perdón. Perfiladora criminal. Sí. Bueno, porque justamente nosotros lo que queremos armar es un perfil sobre el criminal. Del los desconocido, claro. Desconocido, es verdad. Porque hay algunos detenidos, pero no se sabe siquiera si tienen algún vínculo con la golpiza que recibió esta chiquita y con la violación también. Pero está desfigurada, está traumatizada, apenas puede abrir los ojos, dicen sus familiares. Y parece que todo esto está relacionado con una venganza. ¿Podría tratarse de una venganza? Y te pregunto por cómo ha sido también golpeada, ¿no? Porque imagínate que a ella la desfiguran. Esto tiene que ver, y alguna vez lo hablamos, María Laura, ¿no es cierto? Con desdibujarte, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Te acordás el artículo que escribí con Mark Safarik del FBI? Que hablábamos justamente de ese tipo de cuestiones. De eso. Que hay una especie de desvinculación respecto a la persona y el cuerpo que la sostiene. Entonces, el agresor muchas veces, el delincuente sexual, que por lo general, no siempre, puede también tratarse de un sujeto que tiene una especie de psicosis por intoxicación cuando actúa solo. Es decir, está drogado, totalmente, como se dice, dado vuelta, ¿sí? Entonces es como que empieza a desinhibirse. Claro. Y es allí cuando él, digamos, marca el cuerpo de la víctima de un modo acorde a su sí mismo. ¿Quiere trascender a través de lo que hace? Por supuesto, se proyecta a sí mismo, pero de un modo inconsciente. Ahora, hay inconsciente. Claro, y vos fíjate que esto es lo que se habla, digamos, en Criminal Profiling. Nosotros tenemos varias tipologías, entre ellas aquellos sujetos que actúan, por ejemplo, en horda o en grupo, que separados no son nada. ¿Esto podría haber sido así? Podría haber sido, pero también lo que sí se nota es golpear por demás, digamos, o matar por demás. ¿No? Se ensañaron con la chica. El demás. Te quiero preguntar, María Laura, hay dos hipótesis ahora que periodísticamente estamos manejando, más allá de la causa. Una surgió a partir del fiscal que habla de un psicópata suelto. Un serial, claro. Por un lado, y que por allí podría encuadrar con esto que estabas describiendo recién. Y por otro, la declaración en las últimas horas de la hermana que habla, y que también daba cuenta María Belén cuando presentaba la nota, de una relación que había tenido esta chica, la chica de 14 años, cuyo exnovio se habría suicidado, vaya a saber por qué motivo, y aparentemente, según la versión de la hermana, de allí se desprendería una sed de venganza de algunos amigos o el hermano, porque dicen que recibió amenazas minutos antes de la agresión, precisamente haciendo mención al suicidio de mi hermano. Mi hermano se mató, lo vas a pagar, una cosa así le llegó como amenaza, le habría llegado como amenaza a esta chica. Y parece que ni siquiera había sido novio, que había salido una sola vez, pero se suicidó muy poquito tiempo antes de que la golpearan y la violaran. Claro, entonces la mujer ha sido, la joven ha sido culpada por eso. Cuando ocurren estas cosas y por el grado de violencia del cual estamos hablando, por lo general ese sujeto, digamos, ese delincuente sexual, ese agresor, tiene algún que otro antecedente de conducta antisocial, es decir, no se explota así, por ejemplo, a los 30 años. Esto habla, digamos, de un escalonamiento criminal y por la, digamos, efectividad que ha tenido de arrojarla, digamos, de salir impune, hablamos de alguien que tiene una logística, digamos, importante. Pero por otro lado, si estamos hablando de un delincuente sexual serial, podemos notar que se ha anclado en esa zona. Claro, es decir, es su zona de confort. De perversión en este caso. Claro, ¿cierto? sí. Muchas veces la perversión, digamos, también está... Digamos, en realidad este tipo de agresor siempre es perverso. ¿Por qué? Porque goza sexualmente del sexo no consentido. Claro, que no hay voluntad de la otra parte. Pero todo lo que verbaliza, ¿sí? Todo cómo golpea, cómo trata a la víctima, el tipo de sexo que mantiene en ese momento con la víctima hace a su personalidad. Vos sabés que esta chiquita también había estado embarazada, había perdido un embarazo de 7 meses, hacía 4 meses, con lo cual también, digamos, la familia dice, y ahora le pasa esto, ¿no es cierto? Es una chica, a ver si también vos podés trazar el perfil de esta victimología, chiquita. claro, la victimología. De la víctima, porque además es una chica, vos fíjate que está en un estado de shock impresionante. Dicen que no puede abrir los ojos, que tiene trauma, que es muy difícil que se recupere. Identificación con el feto perdido. A ver. ¿No? Podría ser una identificación, ¿Cómo claro. es? Sí, esto puede deberse también
Por supuesto, después de un ataque semejante, es normal que la víctima, digamos, haga una especie de retracción hacia sí misma y desee no conectarse con la realidad, con los objetos de la afuera. ¿Con otro trauma decís anterior? Por otro trauma anterior, digamos, fueron dos cosas bastante, sí, la hermana dijo que le había costado mucho salir de esta situación del embarazo. Claro, ¿no? sí. Ahora, yo digo, si estos sujetos que la conocían, si es que la conocían, son ellos los culpables, sabían de esta problemática de la víctima. ¿Se aprovecharon? O sea, ¿había algo de indefensión que notaron en ella para aprovecharse? Por supuesto, claro, si ya la conocían, sabrían de este problema. Y eso hace mucho a la victimología, digamos, es decir, el perfil de la víctima, que en criminología se llama victimología. Hace, digamos, a una víctima muchísimo más vulnerable de lo normal. Y depende también del grado de familia que ella tenga, la contención familiar, el resorte familiar que esta víctima tenga, también hace mucho que ver a su vulnerabilidad, digamos, porque esta incapacidad, por ejemplo, una chica que no tiene un resorte familiar de una chica de 14 fuerte, años. Claro, sí, Laura, sí, pero vos fíjate, hay familias que no tienen ningún tipo de contención. Aparentemente, sí, son muchos hermanos, ella iba a ir a la casa de la hermana mayor y después nunca volvió y ahí empezaron a buscarle, se encontraron con este panorama, porque si no, o sea, había, como parece, ¿no es cierto?, un núcleo familiar acondicionado, pero con una problemática bastante fuerte, que esta chica como individuo había sufrido a su corta edad. Exacto, qué terrible y qué tragedia, la verdad. Y para vos, digamos, ¿qué hipótesis, en base a los elementos, ¿no es cierto?, que hay, ¿qué hipótesis labrás? Yo pienso que se trata, que podría tratarse, es que ambas son compatibles porque no sabemos hasta ahora más cosas, ¿sí? No sabemos si le fueron insertados objetos, no sabemos dónde fue la mayoría de los golpes, es decir... En la cara desfigurada. En la cara, bueno, la cara es un órgano sexual análogo también. Es el primer órgano sexual, digamos, que se observa en una persona. Es el que causa la primera, digamos, impresión. Sí, es lo más, digamos, propio que uno tiene, pero respecto a este sujeto o a estos sujetos, digamos, esta explosión, esta furia, por demás, digamos, habla de personas que no tienen una vida doméstica normal, digamos, satisfactoria. Si es un solo sujeto, es muy probable que sea un sujeto que no dice lo que piensa y que vive una vida muy frustrante doméstica. Y él mismo también en un estado de frustración permanente. Ahora, mucho hablamos de los violadores, a ver si tienen alguna probabilidad de recuperación, digamos, que dicen que es muy escasa la probabilidad y ese porcentaje es ínfimo. Y entonces, ¿qué hacer, no es cierto, en estos casos? Porque se vuelven reincidentes. Sí. En países anglosajones lo que se utiliza es el pletismógrafo para saber si un sujeto, por ejemplo, serial... ¿Es el registro que hablas? No, el pletismógrafo es un aparato que se coloca en el pene y lo que mide es la tumescencia del pene, ¿sí? Se los coloca a estas personas que dicen ya no tener estas inclinaciones sexuales y se les muestran imágenes, ¿sí?, estímulos visuales de sexo violento. Si estos hombres, digamos, logran la tumescencia del pene, quiere decir que no están recuperados, porque este tipo de sexualidad, la sexualidad, digamos, no tiene nada de... no se puede manejar, ¿sí? Es como a aquellas personas algo impulsivo. Es algo impulsivo, es una atracción que no se puede manejar, es una preferencia, digamos, distinta, que por supuesto hace el daño a la sociedad, pero no la pueden manejar, no la pueden controlar. ¿Se hace un violador? Eso hay mucha, digamos, corriente teológica, pero lo que sí se ha trabajado en Europa, por ejemplo, y hay países en Latinoamérica que lo hacen, es trabajar sobre la impulsividad del delincuente sexual. Quiero hacer una pregunta... Cognitivo-conductual, perdón, la terapia. ¿Qué pasa con las chicas de 14, 15 años que salen a bailar, 16, digo, esa franja de chicas agredidas? ¿Qué pueden hacer si Dios no quiera, no lo permita, pero les toca el caso de tener que enfrentar a un violador? A lo mejor con alguna palabra, digo, como es una deformación sexual que tiene, a lo mejor diciéndole algo pueden evitarse un mal momento, ¿o no? Es muy difícil dar un consejo al respecto, porque cuando uno, observa la gran cantidad, digamos, el abanico de delincuentes sexuales,
hay algunos que se enojan si les decís, bueno, dale, vamos, se enojan, se enfurecen, porque lo que quieren lograr es el odio de la víctima hacia ellos, ¿sí? La repulsión, que la víctima le muestre mayor repulsión, porque eso incrementa su estímulo sexual. Claro. Y si le siguen la corriente... Hay otros que incluso, vos fíjate, les preguntan, no te enojes, porque esto, si no lo hago así, no puedo tenerte, hace rato que te observo, yo te he visto, sos muy linda. ¿Dialogan con la víctima? Dialogan muchos, y muchos, por ejemplo, piden o le dicen a la víctima si le gusta lo que están haciendo. Ah, ¿sí? Preguntan encima. Por supuesto. Porque ahí estarían buscando consentimiento. Claro. Y vos decís que en realidad el perfil tiene que ver con el impulso y con que la verbalización. Hacerle algo a otra persona contra su voluntad. Claro. Porque es una violación. Exacto. Entonces... Es decir, en realidad lo que se analiza para elaborar la personalidad, ¿sí?, del criminal desconocido, se analiza qué es lo que pide, qué tipo de sexo le pide a la víctima. Algunos, por ejemplo, lo único que les interesa es una felación. Otros van hacia el manoseo, es decir, los froteuristas, y no desean tener acceso carnal con la víctima. Otros les gusta otro tipo de acceso carnal. ¿Qué pasa si les lleva la corriente? La pregunta es puntual a propósito de lo primero que decías en esta parte. ¿Qué pasa si les lleva la corriente? Con el pseudo generoso. El tema del pseudo generoso... si la chica le dice que debe ser muy difícil, ¿no? Pero lo digo como para una herramienta de defensa. Como ellos quieren tener sexo por oposición, digamos. Si le dicen, bueno, sí, dale, me encantó, como una técnica. ¿Qué pasa? ¿Se trauma? ¿Se puede traumar? ¿Puede no concretar, por ejemplo, eso? El tema es que si el sujeto va dispuesto a, digamos, a violar a una mujer, si la mujer le dice, bueno, dale, vamos, eso puede hacer que él se enfurezca y golpearla hasta lograr lo que él quiere escuchar de la víctima, que es un no, es un grito. Por eso hablaba que todo depende de la tipología del agresor. Yo creo que lo primero es escapar, salir corriendo. Lo más importante es salir corriendo y gritar. O sea, no hay otra cosa. Desde ya. A ver, armemos una tipología para aprovechar todos tus conocimientos, ¿no? Sobre un violador, ¿no? Para resumir. Sí, en realidad lo que se maneja, lo único que tienen en común los delincuentes sexuales es que les gusta la sumisión y digamos, tener a la víctima a su merced. ¿Sí? Vulnerar el no de la víctima, la voluntad de la víctima, ¿sí? Otra cuestión es que ellos piensan que tienen el poder especial, la potestad especial de decidir con quién, cómo, cuándo y dónde tener relaciones sexuales. Pero por otro lado, hay sujetos, como te decía, que solamente actúan de un modo grupal. Hay otros que lo que buscan, digamos, es el froteurismo, otros que son la tipología del pseudo generoso, que por ejemplo es aquel que le pregunta a la víctima cosas, digamos, lindas durante la relación sexual, ¿entendés? O sea, solamente utilizan la violencia para controlarla. Pese a que es contra la voluntad de la víctima. María Laura, te agradecemos muchísimo por gracias a conocimientos que, bueno, queremos vertir por un lado como prevención y por otro como información en base a esto que se está investigando. Gracias. Bueno, gracias.